Musical era ese reportaje que nos han traído Sara y Miriam y bueno, nosotros vamos a seguir intentando hacer, iba a decir música. La música es poesía. Pues sí, sí. La poesía es música. Es música. Y además, en este caso concreto, va muy ligada. Fíjate tú por dónde. Qué curioso. Víctor Frías, si no le conocen, conózcanle. Y conózcanle a través de sus letras, las letras de este poeta que acaba de editar Los seres transparentes. Así es. Este libro que sostengo en mis manos, que tengo esa inmensa suerte de enseñarles. Ahí está, Los seres transparentes de Víctor Frías Jiménez. Y le preguntaba yo, acabando de leer aquí este primer texto que a mí tanto me llama siempre la atención cuando abro un libro, dedicatoria, texto de introducción. Sí, una dedicatoria en este caso. En este caso, sí, a todos esos seres transparentes que tú haces. Y que me llama la atención porque, pues fíjense, él habla de todas esas personas, entiendo personas, son seres, Sí. que están en organizaciones, en la sociedad, en familias, en grupos de amigos, y que pasan quizá más desapercibidos de lo que deberían porque son los que hacen funcionar ese núcleo. Sí. Eso es, digamos, el hilo conductor del poemario. Y la verdad es que es así. Él presenta una serie de personas que, bueno, pasan muchas veces desapercibidas, ¿no? Y no le damos la importancia que tienen o lo que aportan a la sociedad. Pero están ahí, están presentes y yo creo que deberíamos dársela. Y es una forma de darles voz, de darles luz, de darle presencia, ¿no? En nuestra vida. Y yo le preguntaba a Víctor, ¿y por qué transparentes y no invisibles? Pues porque invisible es eso, que no se vende por su propia naturaleza, ¿no? Y en cambio transparente es algo que lo tenemos ahí, que conocemos que existe y que simplemente lo ignoramos, ¿no? Y lo convertimos en translúcido y que podemos traspasar e ignorar, ¿no? Con total facilidad. Es peor que no verlo. Puede ser que sí, que sea peor, sí. Puede ser que sea peor, porque bueno, tú sabes que estás ahí y te estoy prácticamente ignorando conscientemente de alguna manera. Y te preguntaba también, y quiero compartirlo con nuestros espectadores, si esos seres lo eligen o es como una cualidad vital o una habilidad. Bueno, o pseudohabilidad. Pues ahí se dan las dos circunstancias, ¿no? Hay una parte de estos seres transparentes que aparecen en el poemario que los ignoramos y no lo han elegido ellos por sí mismos. De hecho, a veces hacen un esfuerzo por salir de esa transparencia, y otros que ante una parte de la sociedad que en un principio te ignora, pues tú lo aceptas como tal y te vuelves tú mismo transparente por elección propia, ¿no? Porque el camino que te muestra la sociedad, hacia dónde te lleva, las reglas que te pone, los raíles por los que dice que debes caminar, no te terminan de convencer y te vuelves a sí mismo transparente, ¿no? Por elección propia. Se dan ambas circunstancias. ¿Por qué has escrito esto, Víctor? Pues ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido ser transparente? Yo, hombre, sí. Había muchas épocas, había épocas de mi vida, de más joven quizás, ¿no? Ya luego, conforme vas haciéndote mayor y vas haciendo madurez, te vas aceptando a ti mismo y no tanto, ¿no? Pero sí hubo una época en la que había una lucha muy importante por encajar, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, no tienes por qué encajar en todos sitios necesariamente, sino que tienes que buscar tu propio camino. Aún así resulta, y cuando te embarcas en el mundo de la literatura y en el mundo de escribir, de publicar tus libros, realmente vuelves a ser transparente de nuevo, porque resulta realmente muy complicado ser visible en el mundo de la literatura. Con lo cual, una época más joven que sí, que te sientes en esa búsqueda que todos hemos tenido alguna vez por encajar, entre los amigos, entre los compañeros de colegio, de instituto, de universidad, y ahora pues, en este mundo literario que resulta tan complicado. Pero bueno, se vive con ello, se lucha con ello, no pasa nada. Sí, se puede pasar entonces, no es una casta cerrada. No es una casta Puedo cerrada. pasar de ser transparente a ser... Eso depende, hombre, no cabe duda que depende de los demás. Lo que pasa es que uno tiene que hacer su camino y no estar pendiente de que realmente tu objetivo sea esa aceptación de los demás. Lo que en este tiempo uno termina por aprender dentro de esta transparencia en la que uno ha vivido, muchas veces por elección propia, otras porque te
te sitúan ahí en que tú tienes que seguir adelante con tu camino, con tu forma de pensar, con tu forma de hacer las cosas, hacerlas bien por ti mismo, y luego si sales de esa transparencia, pues bienvenido sea, ¿no? Pero caminar siempre bien por la vida y en tu trabajo y en todos los proyectos en los que te embarques. Pero si vivimos en la era de la exposición, Totalmente. la exposición mediática, Totalmente. pornográfica. Sí, Es absolutamente... Sí, ¿no? Y a veces incluso absurda, porque exponemos hasta la ensalada que nos vamos a comer por la mañana en un momento determinado. ¿Es un afán, es una lucha por no ser transparente? Sí, hay una parte ahí de lucha que sí, yo creo que es un mecanismo de aceptación. Hace poco participaba que se publicará dentro de poco, en una colaboración con la revista Sinapsis que se publica en internet mayoritariamente, y que trataba este tema de las redes sociales, del uso de los móviles, del WhatsApp, de Facebook, de Instagram y todo tipo de cosas. Y una de las preguntas que se analizaban era eso mismo que tú dices, ¿no? De esta exposición constante, ¿no? Y yo contestaba ahí que es prácticamente una necesidad de aceptación, ¿no? Es que así entre los grupos de amigos nos comenta el último vídeo del último youtuber que he publicado o el último meme que anda circulando, parece que no estamos en la sociedad, parece que ya no tenemos ni tema de conversación, ¿no? Y bueno, pues es cierto que eso es así. Y hay esa búsqueda y una forma de querer dejar de ser transparente. Hay una lucha, sin duda, y supongo que tú... ¿Cuánto tiempo has tardado en plasmar estos seres transparentes? Hombre, ahí hay el trabajo como concepto, porque yo no quería que fuera una mera colección de poemas... Con un hilo conductor. Vacío hilo conductor existe, desde luego, pero coger todo el concepto, unificarlo como tal y convertirlo en un libro, pues, un año aproximadamente. Hay poemas más antiguos, otros más nuevos, más recientes, algunos casi recién salidos del horno, pero yo no quería que fuera eso, una mera colección de antologías de poemas sueltas, ¿no? Sino un concepto unificado. De hecho, hay unos textos narrativos que van conectando uno con otro y que van, digamos, dándole más fuerza y más sustento a ese concepto del poemario, de los seres transparentes y de esa idea de la que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. ¿Me leerías alguno? Siempre, por supuesto. ¿Cuál claro te apetece compartir para que pues podamos...? Estaba pensándolo, y bueno, tenía uno elegido y tal, pero he pensado que es bueno empezar por el principio. Entonces voy a leer el primero de ellos, y el primer ser transparente del que me he ocupado es precisamente de la mujer. Hombre. De hecho, los dos primeros poemas del libro son a las mujeres, uno a la mujer en sí, ¿no? Y a esa esencia de la mujer que perdura en el tiempo, más allá del físico y de la imagen, y el segundo es a las madres, ¿no? Pero he optado por el primero, ¿no? Como decía, hay unos textos narrativos previos que van introduciendo cada poema y van conectando todo el mensaje global. Te leo también el texto. Por favor, me encantará escucharlo. Dice: la mujer transparente parece ausente. Puede que nadie se detenga a observar su belleza desafiante. Si algún día se detiene el paseante, caerá atrapado por ella y se convertirá en su amante constante. El poema se titula Lo efímero y lo constante. Uh-huh. Puede que tus pies se hinchen y tus tobillos se inflamen. Puede que tus piernas se llenen de varices, que tus rodillas se vuelvan nudosas y tus caderas se ensanchen. Puede que tu vientre plano crezca desafiante, que tus senos se rindan, tu cuello se arrugue y tu pelo encanezca obligando a tintarte. Eso es lo efímero. Prefiero hablar de lo constante y decir que tu mirada seguirá brillante, que tú junto a tu sonrisa me mantendrá expectante, que tu esencia seguirá viva y yo seguiré siendo tu amante constante. Qué bonito. Qué cosa más bonita, qué maravilla. Muchas gracias. Es una preciosidad. Es una preciosidad. Creo que es importante reflejar esa esencia de las mujeres, que parece que nos olvidamos muchas veces de ellas, ¿no? Y nos centramos en cuestiones físicas, banales, pasajeras, efímeras. Y que me parecía importante. Y nos han programado tanto para fijarnos solo en eso. En eso, exactamente. Exactamente. Que a veces cuesta encontrar... Sí, parece que no hay otra cosa, ¿no? Parece que lo que te comentaba un poco al principio de la entrevista, nos ponen unos raíles sobre los que caminar y parece que fuera de esos raíles no hay absolutamente nada. Y como cada vez vamos más rápido,
Pues esos raíles han alcanzado una velocidad que es que de vértigo, ¿no? No te paras a mirar el paisaje, bastante prisa que no te paras a ver. No puedes. Este es el proyecto que entiendo que estás ahora comercializando, presentando, pero me imagino que sigues escribiendo o ¿cómo te planteas tu disciplina literaria? ¿Cómo trabajas? Pues mira, eso digamos que hay dos partes diferenciadas, ¿no? Aunque bueno, al final se terminan pareciendo mucho, ¿no? Porque la parte de narrativa, cuando escribo novelas, digamos que hay un trabajo, antes de ponerte a teclear sobre el ordenador, hay un trabajo previo muy importante y sobre todo a la hora de, en mi caso por lo menos, a la hora de estructurar la historia y toda la lógica de lo que ocurre, de lo que pasa y a dónde quieres llegar, pues te implica un trabajo bastante profundo y bastante arduo. Y luego ya pues empiezas a escribir y a construir y ahí la cosa empieza a crecer, ¿no? En el caso de la poesía, digamos que es un poco más visceral el lado creativo y es un poco al revés. Cada poema se escribe casi en el momento de la emoción, ¿no? Luego hay un periodo de tiempo que lo dejo ahí madurar, que eso también ya ocurre con la narrativa. Cuando lo tengo escrito se deja un tiempecillo madurar y luego ya se revisa, se rehace y digamos se matiza, ¿no? Y en esto de la poesía pues es igual esa parte, pero sin embargo la forma de construirlo un poco al revés que en el caso de la narrativa. Y luego pues nada más, luego ya en este caso del poemario, darle ese concepto un conjunto y unificado que le dé esa fuerza y ese empaque al libro y que realmente lo convierta en un libro único, en un concepto único y un mensaje que contar y que transmitir. Un mensaje muy interesante. Sí. Muy subyacente a todo lo actual. Sí, yo creo que es muy reconocible, ¿no? Todo lo que ocurre, tanto en narrativa como en poesía, todo lo que yo escribo, en mi libro, en mi novela anterior, que era Los versos de la medusa, ocurría también, son temas muy sociales, muy fácilmente reconocibles por todos, y esto es algo que creo que también es importante, uno de los retos de este poemario, que trata de acercar también la poesía a todo el mundo, que a veces la poesía la tenemos como algo muy elevado, como algo que resulta difícil de entender o difícil de seguir, y en este caso no. En este caso para mí era tan importante ese mensaje de los seres transparentes, de hacerlos visibles, de hacerlos notar, de que todo el mundo realmente reparásemos en ellos y le diéramos el valor que tienen. Y el mensaje es muy claro, muy directo, muy entendible. No hay concesión a la belleza por la pura belleza y a escribir una construcción literaria muy bonita, pero muy compleja y que sea difícil de leer, ¿no? Respetando la belleza que debe tener la poesía, respetando la musicalidad que tiene que tener y el ritmo que tiene que tener, pero con un mensaje muy directo y muy claro. ¿Dónde podemos adquirir este libro? ¿Dónde podemos...? Pues en todas partes, como quien dice, ¿no? hombre, las ediciones en las Azimut, ediciones Azimut, que aquí pues le quiero dar las gracias a Javier Rodríguez Barranco, que es mi editor, porque realmente hizo una apuesta muy importante por este proyecto, más aún pensando que bueno, la editorial abría con él y con Contorno de Sombra de Isabel Romero su colección de poesía. Entonces decidir abrirle su colección de poesía con un trabajo como el mío, como mi proyecto, pues te llena de responsabilidad, entonces eso hay que agradecerlo. Y bueno, pues en Málaga, en cualquiera de las librerías de Málaga, en Proteo, en Rayuela, lo puedes encontrar, pero vamos, que el que no tenga tiempo de bajar a comprarlo, entra en Amazon, lo puede encontrar, en cualquier parte, vamos. No es nada transparente este libro. Pues no, afortunadamente no, es muy tangible, muy tangible, se puede tocar y absolutamente fácilmente encontrable, no hay ningún tipo de problema. Y sobre todo maravillosamente ilustrado también. Sí, eso es una maravilla, es un plus además porque está acompañado de la fotografía de esas sillitas. Precisamente la que tienes abierta es la primera de todas las sillas que hice, ¿sí? Curiosamente. Y bueno, las fotografías son de María José Colomera, la edición en sí de Estefanía, que trabaja para Ediciones Azimut, y entre todos, en el montaje, en la maquetación del libro, han conseguido un trabajo realmente precioso y ha quedado un ejemplar muy bonito. Es una la verdad que estoy muy contento de cómo ha quedado. Pues lo entiendo.
porque en una simple vista ya se ve el mimo, el cuidado y, Sí, la verdad es que y el amor que hay hacia los seres transparentes y los lectores, pues sí, que claro. lean a estos seres transparentes. Los lectores hay que darle un trabajo bien hecho y un trabajo profesional, porque se lo merecen, son al final los que están comprando nuestros libros, y hay que ser muy serio, muy profesional y hacer las cosas muy bien. Pues muchas gracias por hacerlas también, Pues Víctor Frías. A vosotros. Y muchas gracias por tu homenaje a los seres transparentes. Muchas gracias a vosotros por haberle dado su huequito de luz y su huequito de visibilidad. Lo merecía. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí en Málaga TV. Ya saben que mañana este espacio para su disfrute vuelve a partir de las 6 de la tarde a sus pantallas de Málaga, de PTV Málaga. Hasta entonces. Clínica Dental Iván González, especializada en implantología dental